El día de hoy a nosotros, los integrantes, tanto Ronald Bravo, Ángela Valdivieso y quien les habla, María Fernanda Hernández, les vamos a explicar los costos de producción de una granja porcina. Como introducción, la principal actividad estrechamente relacionada con el hombre y el medio ambiente es las granjas porcinas. A la vez también es importante considerar las formas de producción implicando factores sociales y económicos. La comercialización se hace tanto en granja, a pie, y carcasa en centros de faenamiento al gancho. Los comisionistas van a definir el precio del cual va a ser pagado por el productor del animal. Actualmente el productor tiene que mejorar su productividad y ser más competitivo para lograr una mayor rentabilidad, sea bajando costos, optimizando el uso de los recursos o buscando canales de comercialización que permitan incrementar sus ventas y también mantener un margen de utilidad. Los costos de producción a lo largo de los años van a ir variando, pueden subir o bajar dependiendo de los precios, a la vez depende mucho los meses en los que se encuentren siendo márgenes de utilidad buenos o otros prácticamente inexistentes. Y bien, acá tenemos los índices productivos de manejo adecuado, como son producción de madre al año por kilogramo, la conversión global de la apiaria por kilogramo, la mortalidad de lactancia en porcentajes, a la vez la mortalidad del destete de terminación, la tasa de parto, los partos de madre por año y los descetados por parto. Como se puede observar, se definen en sistema campo y confinamiento, teniendo una gran diferencia, teniendo mayor rentabilidad en confinamiento que en sistema campo. Ya. Ahora vamos a hablar acerca del estudio técnico. Es importante tener en cuenta la localización, así como la capacidad de producción. En cuanto a localización, se debe evitar los inconvenientes con las casas aledañas en cuanto a los olores, sonidos o plagas que pueda aparecer. Eh, en cuanto a capacidad de producción, se deben tomar en cuenta varios factores, entre ellos están el número de hembras para la producción que se va a utilizar, el número de partos por hembra al año que se debe considerar, la duración de la gestación, así como el periodo de lactancia, los días abiertos post-destete, los números de lechones nacidos por parto, así también el número de reemplazo anual de hembras, peso promedio para la venta y edad promedio para la venta. En cuanto a la infraestructura, se debe tener en cuenta que debe ser alto, bien drenado, protegido de las fuertes lluvias, cumplir con la sanidad, suplir las necesidades de los animales y los requerimientos de permisos en cuanto a la municipalidad o lo que se requiera. Y los pasillos que se estiman serán del 10% del total del área de construcción y deben tener 1,5 metros de ancho para facilitar el transporte de los animales. Ahora vamos a hablar sobre dimensión de los corrales. Es importante tener en cuenta las instalaciones para las hembras tanto en gestación como en lactancia, siendo en gestación que deben medir 60 centímetros de ancho, 1,000 metros de alto y 2 metros de largo. En ocasiones las hembras a punto de parir entran, como ya sabemos, en estrés, por lo que se debe vigilar el parto y se debe dar asistencia a los lechones. En cuanto a las instalaciones para las hembras en lactancia, el diseño debe estar bien estructurado y debe permitir que los lechones puedan amamantarse de la hembra. Ahora vamos a hablar sobre los recursos necesarios que se deben tener, siendo herramientas, equipos, materiales y los recursos humanos, que es el personal capacitado que va a estar al tanto de la asistencia de las hembras, como de los lechones y de los machos. Teniendo, por ejemplo, el bebedero, el sujetador para inmovilización, el descolmillador, las balanzas, los comederos, los bebederos y la lámpara que se utiliza para los lechones. En el caso del costo de producción, vamos a ver que el costo de producción se define como la valoración monetaria de los gastos y aplicados
en la obtención de un bien. ¿A qué me refiero? Que cada vez que un porcicultor, ¿no?, utiliza recursos económicos que se van a generar los costos de producción, que van a estar representados por el valor de los diversos recursos que van a estar utilizados durante este proceso de producción. ¿A qué me refiero? Como los sueldos, alquileres, materia prima, que van a ser considerados dentro de esta unidad productora, entre otros, pagos por el sueldo, pagos al empresario, como los intereses, utilidades, entre otros. Siguiente. En los costos fijos vamos a ver que el costo fijo por hembra va a ser de 1.719,49. Esto va a variar por cada año, ¿no? Estos costos fijos por cerda productiva van a ascender a ese importe y se reparten de acuerdo a los siguientes porcentajes que tenemos. Mantenimiento, inseminación artificial, depende, o puede ser por monta natural, pero normalmente en esas instalaciones o este tipo de crianza es por inseminación artificial, ¿no? Sanidad, higiene, que es muy importante, la alimentación. ¿Y por qué es mucho más importante la mano de obra? ¿Por qué? Porque el costo de cada día no productivo vamos a ir perdiendo. Es una certa. Si no hay una buena mano de obra, estamos perdiendo unos 97,63 soles por cada mala maniobra que se haga, ¿no? Sí, puede ser por pérdida de celo, no se inseminó bien, o pérdida del semen al momento de soltar a la cerda. Entonces, todos esos factores van a influenciar. Siguiente. Bueno, y por último, los costos variables también son solamente dos, que son los que abarca tanto los cerdos producidos, los fletes y las guías. En el coste total vamos a ver que el coste total por kilo producido puede describirse en la siguiente fórmula, donde CT es igual al costo total por kilo producido, el CF es costos fijos por cerda productiva, que en este caso vamos a utilizar los 1.719,49 soles por año. Tenemos el X, que es el número de kilos producidos por cerda por año, el IC, que tenemos el índice de conversión, ¿no?, que es kilo de alimento para producir un kilo de cerdo. Tenemos el CA, que es costo ponderado del alimento, que va a ser 0,36 céntimos por año, no, por kilo, perdón. Y la F, que es coste de flete y guías, que va a ser de 0,17 por kilogramos. Entonces, si esto lo pasamos a una tabla, el siguiente, por favor, vamos a ver que va a haber diferentes niveles de producción, ¿no? Donde el más importante, que en base a esta tabla, vamos a ver que el que más importa, por decirlo así, es el 3.000 kilos. ¿Por qué? Porque esta hembra por año va a representar, digamos, representa mejor un 10% del coste de producción en comparación que tenemos con la hembra que, digamos, produce 2.250 kilogramos por año, ¿no? Siguiente. Si pasamos estos datos de la tabla a un gráfico, se observa también, acá se observa mucho mejor la eficiencia que tiene esta hembra que va a producir 3.000 kilos por año, ¿no? Siguiente. Bueno, en los costos por amortización de la hembra de reemplazo, entonces, en pocas palabras, es para calcular el costo de producción de un cerdo digamos, por amortización de una hembra de reemplazo, se toma en cuenta el precio de compra de una hembra de reemplazo que es 100 kilogramos por 2,5 veces el precio del mercado estimado, que se calcula que es $25 aprox, menos el valor de una hembra de desecho, ¿no?, que es considerado una cerda de 200 kilogramos y un precio del 65% que es el precio del mercado, ¿no? También el consumo del alimento y otros gastos que durante el periodo de adaptación que tiene la hembra, ¿no?, que más adelante se explica la adaptación. Vamos a ver que esto se va a dividir entre los lechones que se espera producir durante la vida útil de la hembra. Solo la vida útil, no la vida biológica. Que de acuerdo con los valores que vemos en la tabla, cada lechón producido tiene un coste de unos $80, por ponerlo así, y van a ser por este factor, ¿no?, que ya se mencionó, ¿no? Acá tenemos, en este caso, vamos a hablar de los lechones esperados por parto, que son 10. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque si se logra incrementar este número de lechones nacidos vivos esperados por parto, el costo de amortización por lechones se reduce. Por poner un ejemplo, si en caso de producir 10 lechones, que es lo esperado, logramos unos 12, el costo de amortización se reduce a solo $66, ¿no?, lo que representa un ahorro de unos $13 por cada lechón nacido vivo. Siguiente. Los tres factores que afectan de manera, digamos, importante a los lechones nacidos vivos y los totales
en las hembras también primerizas y su posterior desempeño reproductivo, ¿no? Que es su vida reproductiva, son la genética, la edad de primer servicio y el proceso de adaptación. La genética es la habilidad materna, prácticamente, que es de baja heredabilidad y siempre es importante contar con las hembras que tengan esta buena genética, ¿no? Y la edad de primer servicio también, aunque puede haber diferencia entre genética, ya, el ideal es que el primer servicio se realice a los 250 días de edad, ¿no? Y el proceso de adaptación es la adaptación de la hembra de reemplazo, ¿no? Se debe prestar atención a este factor para evitar este grupo de animales que tengan algún problema infecto contagioso, ¿no? Siguiente. Ya, el costo por hembra a parto, no tenemos que los elementos que se consideran acá para calcular este coste de una hembra a parto incluyen el consumo de alimento durante la gestación y su valoración económica. También otros, como pueden ser los costos de mano de obra, que ya se explicó en el primer gráfico, que es muy importante, las vacunas, medicamentos, inseminación, ¿no? También la amortización de las instalaciones, ¿no? Lo cual es igual a aproximadamente unos $1.814, por ponerlo así. Y este valor se va a ajustar tanto también a la infertilidad que se tiene en la granja, ¿no? Que para este caso se va a considerar un 15%, pero según la teoría tiene que ser mucho menos, ¿no? Pero para este ejemplo se considera un 15%. Entonces, si nos planteamos que es 15%, tenemos un 85% de fertilidad real, ¿no? Y un promedio de 30 días de servicio a repetición, lo cual sería igual a unos $101, por ponerlo así, y con este valor de fertilidad, el costo por cada hembra parto va a ser de unos $1.915, ¿no? Siguiente. En el siguiente tenemos el costo por lechón a parto, que prácticamente es con el valor anterior, ¿no? Que es costo por hembra parto, vamos a calcular el costo por lechón nacido, ¿no? En este ejemplo se considera los 10 nacidos, no los 12, que sería lo ideal, y se adiciona el costo de amortización de la hembra de reemplazo por lechón, ¿no? Tenemos el costo por lechón a parto y los lechones nacidos vivos. Entonces, si se logra incrementar los lechones nacidos vivos, como dije anterior, de 10 a 12, el costo de producción por lechón acá se reduce a unos $271.78, ¿no? Incluyendo la ventaja de la amortización de la hembra por reemplazo, ¿no? Que va a ser por lechón, ¿no? Lo cual significaría unos $45 por lechón aparte. Para calcular el costo por lechón al destete consideramos los días de lactancia y por el consumo de alimento promedio, así como las vacunas, manejo y entre otros gastos, ¿no? Entonces, el costo total de la lactancia se divide entre los lechones destetados y se adiciona el costo por lechón aparte. Entonces, un cerdo al destete, de acuerdo con los valores anteriores, va a ser aproximadamente de unos $389.59. Entonces, si mejoramos estos nacidos vivos, repitiendo igual, de 10 a 12, vamos a tener un porcentaje que va a ser de unos 322.88 en este caso, ¿no? Entonces, para incrementar los lechones destetados se debe tener especial atención con el proceso de gestación para lograr una mayor cantidad de lechones vivos, lechones nacidos vivos, ¿no? Una atención especial con la condición corporal de las cerdas, teniendo mucho en cuenta eso, que se relaciona con el consumo de alimentos, están interrelacionados. La medicación también que se nombró, la lactancia entre los 23 y 26 días, que van a impactar positivamente la respuesta reproductiva de la cerda en su siguiente parto. No, siguiente. Costo por cerdo a los 10 semanas de edad. En este caso se considera el consumo del alimento por etapa de acuerdo al presupuesto del consumo que se tiene en la granja, incluyendo otros gastos como la mano de obra, la depreciación de la instalación, el pago al empresario, el pago a sus trabajadores, entre otros, que puede ser como gastos indirectos, como el- la comida que trae el carro, el gas, energía eléctrica. Entonces, a este costo se le adiciona el costo por lechón al destete. Entonces, un cerdo a las 10 semanas de edad tiene un valor de unos $801.52, ¿no? Siguiente. Tenemos bueno, tenemos el costo por cerdo a los 110 kilogramos de peso, y en este caso se va a considerar el consumo de alimento en las siguientes etapas hasta la venta del cerdo, considerando su venta a los 110 kilogramos, ¿no? De peso vivo. Otros gastos incluyen la mano de obra, instalaciones y equipo, ¿no? En este ejercicio el costo de producción de un cerdo de 110 kilogramos es de unos $2.288, poniéndolo así, o sea, va a ser unos 20.80
dólares por kilogramo producido. Y los factores que más impactan sobre este caso es la morbilidad y la mortalidad, así como la eficiencia del alimento, ¿no? Siguiente. Como conclusiones, tenemos 3 puntos. El primero es que es fundamental conocer los costos de producción y sus variables, ya que estos van a intervenir en el cálculo de las herramientas indispensables para tomar decisiones certeras en la industria. Como segunda idea es que las variables comentadas van a tener un impacto tanto directo e indirecto, que también debe considerarse el costo-beneficio, siendo la herramienta eficaz y rentable a considerar. Como tercer paso es que, como se sabe, a mayor costo de producción, estos van a generar mayores gastos y finalmente esto va a repercutir en la rentabilidad de la granja y también puede ser viceversa, ya que el costo-beneficio son directamente proporcionales. Y para terminar, como recomendaciones es que actualmente las empresas deben contar con procedimientos administrativos contables que permitan la obtención de los datos suficientes para determinar los costos de producción. Eh, la segunda idea sería que cualquier empresa del sector porcino de la economía debe destinar gran parte de sus ingresos en investigaciones de análisis de costos con un firme propósito de reducirlos al mínimo o alcanzar dentro de los términos de la gerencia estratégica. Y como finalizando, la tercera idea es que el apoyo del médico veterinario es importante para controlar de forma minuciosa los cerdos en el proceso respectivo de la permanencia en cada etapa, para así evitar pérdidas y generar mayor ganancia. Y listo, eso es todo. Muchas gracias. Gracias. Entonces,